de Madrid, queridos hermanos de Madrid. Bueno, mira, en este momento estamos bien. Yo estoy acá en el dormitorio de mi hija porque ella tiene escritorio, tiene todo para poder estar bien, ¿no? Ellas están en el comedor porque están en la reunión de la iglesia en este momento. Gracias a Dios, por ahora estamos bien. Los hermanos, dentro de todo, bastante bien. Hemos tenido noticia de unos casos de coronavirus en el puerto de personas, pero no las conocemos, nosotros no las conocemos, no sabemos realmente quiénes son. Y dentro de todo bien, gracias a Dios bien. Hemos podido tener las reuniones que regularmente tenemos, gracias a Dios también por el tema del Zoom. Y bueno, bien, yo estoy trabajando, puedo trabajar en el taller, gracias a Dios, bastante trabajo en este tiempo. Y bueno, acá vamos adelante cada día, viviendo esta vida que es distinta pero linda. La verdad que nosotros estamos disfrutando muchísimo, muchísimo poder estar en casa y los momentos que estamos pasando realmente son hermosos. Son hermosos. Hermosos tiempos de comunión, de reuniones que podemos tener y bueno, y lindo poder verlos a ustedes, soy hermanos de madre y desear que el Señor también le esté guardando y bendiciendo. Bien, Lalo, muchas gracias. Bien, vamos a orar otra vez, vamos a tener otra oración para que el Señor nos permita disfrutar de este tiempo, nos permita disfrutar de su palabra sobre todas las cosas, que prepare nuestro corazón, nuestros entendimientos para recibirla, para atesorarla, para quererla y agarrarla, abrazarla y tenerla en nuestra vida. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias ante todas las cosas por tu presencia, porque estás al lado nuestro, Señor, y te adoramos y te alabamos. Gracias, Padre querido, porque siempre has sido bueno con cada uno de nosotros. Señor, en esta hora queremos ponernos en tus manos. Queremos que tú nos hables. Tú tienes ya preparado a tu siervo y quisiéramos, Señor, que le bendigas, que le des libertad de espíritu para que él pueda expresar lo que tú le has puesto en su corazón. Señor, te adoramos y te alabamos y nos ponemos en tus divinas manos. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. 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 Así, Lalo, te dejamos en plena libertad para que exprese lo que el Señor puso en tu corazón. Te escuchamos. Bueno, gracias, Omar. Bien, entonces vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 9. Yo voy a tener una lectura del capítulo 9, verso 1 al verso 12, pero luego me voy a explayar un poquito más en el contexto de lo que vamos a compartir, ¿sí? Dice San Juan, capítulo 9, verso 1, dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Hasta aquí vamos a leer por ahora la palabra del Señor. Este es uno de los 7 milagros que Jesús hizo, o que Juan el evangelista relata en su evangelio. Interesante cuando uno mira la palabra de Dios, ¿no? Tratar siempre de mirar el contexto, todo para que podamos ir viendo cositas que nos puedan ayudar. Cuando Juan termina su evangelio, él dice que hizo Jesús muchas otras señales que no están escritas en este libro. Pero las que están escritas, dice, fueron escritas para que creáis
que Él es el Hijo del Hombre, que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, ahí está el propósito por el cual Juan escribió y dio tanto énfasis a los 7 milagros que Él marca en este Evangelio, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, número 1. 2, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando nosotros creemos en Cristo es un momento, es un acto, creemos en Cristo como Salvador, pero luego tenemos que vivir la vida cristiana. Y ese es un creer cada día. La fe no se termina el día de nuestra conversión, es el primer paso. Es la fe que debe ser continua cada día, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto lo dice en los últimos versículos del capítulo número 20 del Evangelio de Juan. Este milagro que relata Juan dice que Jesús, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Como Jesús hacía siempre en su camino, llevando el mensaje de la palabra de Dios, se encuentra con un hombre. Un hombre, interesante la palabra, un hombre. Un hombre como cualquiera de nosotros. Un hombre de carne y hueso. Un hombre que tenía familia, un hombre que dormía, que desayunaba, que comía, que lloraba. Un hombre que tenía un problema, era ciego. Y el problema era bastante grave porque era ciego de nacimiento. Pero lo notable de esto, lo que hace la diferencia es que Jesús lo vio. Jesús lo vio. Y lo más lindo cuando uno mira la palabra de Dios se da cuenta que Jesús sigue viendo a los hombres. Nos sigue viendo a nosotros. Y Él ve lo que de pronto nadie puede ver. Él puede ver lo más íntimo de nuestro corazón y aún de nuestras propias necesidades. ¿Cuánta aflicción traería a este hombre haber nacido ciego y haber vivido ciego toda la vida? Pero Jesús lo vio. Y si Jesús lo vio, debemos dar gracias a Dios. Porque la mirada de Jesús es para bien. La mirada de Jesús siempre es para bien. Y entonces comienza allí una especie de debate con los discípulos, ¿no? Porque es interesante lo que sigue. Dice el versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús iba a hacer un milagro en ese hombre y los discípulos estaban preocupados. ¿Cuál era la razón de la ceguera? ¿Quién pecó? Y lo primero que ellos traen a colación dice, bueno, ¿quién pecó? Y ellos están dando por sentado que la ceguera era por un pecado. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Espera entender el trasfondo histórico de lo que eran los maestros rabinos de aquel tiempo, lo que enseñaban en la sinagoga. Dice que los rabinos de aquel tiempo enseñaban en la sinagoga que esto era posible, de que alguien haya pecado antes de nacer. Tomaban el pasaje de Génesis 25, cuando recuerdan el nacimiento de Jacob, Esaú y Jacob, como los dos en el vientre de la mamá disputaban. Bueno, eso lo tomaban como que eso era un pecado, y que cuando nacían ya nacían, ¿no? Entonces, ellos daban por hecho de que algo físico, algo que hayan recibido era por un pecado que habían recibido, que los padres habían hecho, o tal vez que la misma persona siendo bebé en el vientre de la madre había cometido. O sea, esto era un razonamiento que los rabinos, los maestros enseñaban al pueblo. Por eso los discípulos empapados de este pensamiento le preguntan a Jesús, lo daban por hecho. O sea, ¿quién pecó? Este o su padre. Entonces Jesús le va a responder así. Qué interesante que es la respuesta de Jesús, porque es la que realmente vale. Verso 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. No, paremos un cachito. No pecó ni su papá ni su padre. Esto no es por un pecado. No es que pecó este ni sus padres. Él dice el propósito por el cual Dios había permitido que esa persona naciera ciega. Dice así el texto, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Fíjense lo interesante que es esto, poder ver cómo Dios, desde antes de que ese niño nazca, ese bebé se llega a dar a luz, Dios ya tenía un propósito, iban a ser ciegos, para que cuando el Hijo de Dios esté en la tierra, quede sentado en un evangelio, que Dios iba a hacer una obra con él. Eso es lo que está diciendo. No es que este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Y ese día, la obra de Dios se iba a manifestar en él. Y dice el verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y ahora viene el hecho de lo que relata Juan, dice, dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Dicho esto, dice, Jesús va a hacer algo. Y interesante lo que va a hacer Jesús, porque llama la atención. Es raro, uno diría, pero ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo puede ser
que Jesús llegue a hacer algo así. Entonces dice que él lo que hizo fue lo siguiente, versículo 6. Escupió en tierra, ¿sí? Escupió en tierra, saliva. Con la saliva hizo lodo, hizo barro. Y luego con ese barro untó los ojos del ciego. Es interesante porque uno puede mirar esto y dice, mirá vos, pero qué raro, ¿no? ¿Qué clase de médico puede llegar a hacer algo así? Ahora, lo interesante es que uno cuando lee la Biblia puede pensar esto, ¿no? Esa saliva no era saliva común, aunque era la saliva de un hombre, era saliva santa, era saliva que venía del mismo cielo. Fíjense si Dios no es poderoso, que aún con esa saliva que salía de su boca, él podía llegar a hacer el tremendo milagro de abrirle los ojos a aquel ciego. Entonces, cuando uno mira el pasaje y ve esto, lo que hizo Jesús, que con la saliva hizo lodo, barro, le untó los ojos, y luego en el verso 7 le va a decir así, él le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y entonces fue y se lavó y regresó viendo. Ahora nosotros podemos ver acá el primer acto de fe de este hombre, porque aquí hay un acto de fe, porque él no veía, pero él va a escuchar a Jesús. Él no veía, pero sí va a sentir cómo el lodo tapó sus ojos. Cualquiera diría, bueno, está ciego y ahora lo deja más ciego con el barro que le coloca en los ojos. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y entonces luego le dice Jesús, ve a lavarte al estanque de Siloé. Ahora, lo que hace el ciego es interesante notar, y esos detalles pequeños que a veces pasamos por alto, lo que hizo el ciego fue obedecer a Jesús. Porque el ciego se fue al estanque con el barro que tenía en los ojos, y en ese estanque tomó agua de ese estanque y se lavó los ojos. Y miren lo que ocurrió. Dice así la Biblia. Verso 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Se produjo el milagro. Cuando él fue, cuando escuchó las palabras de Jesús y obedeció a Jesús, caminó hacia ese estanque ciego. Cuando él hizo lo que Jesús le dijo, recibió la vista. Y cuando volvió, ya no estaba ciego. Ahora, esto es algo maravilloso, cuando uno puede ver lo que es la obra de Dios. Dios obra de maneras infinitamente grandes y infinitamente distintas. Porque él podía haber puesto las manos sobre los ojos y haberle dado que reciba la vista. Pero no lo hizo así Jesús. Para mostrar lo que ocurre cuando alguien escucha su voz y le cree al Señor. Le creyó al Señor. Fue al estanque, se lavó y recibió la vista. Y cuando regresó, podía ver. Ahora, interesante, ¿no? Porque él regresó viendo. Y qué maravilla, ¿no? Delante de él tenía al Hijo de Dios. Estaba viendo a Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuántas personas en ese momento podían ver a Jesús? Todas las personas que tenían la vista bien, es decir, que no eran ciegos, lo veían, los escuchaban. Pero para este hombre era distinto, era especial, porque era aquel que le había abierto los ojos. Ahora, nosotros miramos el pasaje, y voy a seguir leyendo. Verso 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno ve aquí de pronto el testimonio, lo que es el testimonio de lo que es la obra de Jesús en la vida de cualquier hombre. Uno ve un cambio tremendo allí, porque los vecinos comentan de este cambio. Pero ¿no es este el que se sentaba y mendigaba cuando era ciego? Ahora ya no estaba sentado y no estaba mendigando. Ahora podía ver, podía moverse. Ya no era el mendigo que necesitaba de otro. Uno puede ver el testimonio de lo que es cuando alguien se encuentra con Jesús. Ya no es el mismo que antes ni hacía lo que hacía antes. Verso 9 dice, unos decían, él es, a otros, él se parece. Él decía, yo soy. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Testimonio, miren qué hizo él. ¿Qué fue lo que dijo? No predicó de teología ni nada por el estilo. Dijo lo que Jesús había hecho con él, nada más. Testimonio. Con todo lo que Jesús hizo con él, nada más. Ahora,
Mirando esta escena, mirando este milagro que Jesús hizo, yo quería compartirle 3 puntos acerca de lo que es la fe en cuanto a la vista espiritual. Porque esto de la vista, nosotros vimos acá el pasaje que este hombre recibió la vista física, pero cuando uno termina de ver el pasaje, nos vamos a dar cuenta que él recibió más que eso, recibió la vista espiritual. Y esto es importantísimo para nosotros en esta noche, para aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón y para aquellos que aún no son salvos. Fíjense, ¿ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pablo se convierte al Señor Jesucristo, camino a Damasco, él va montado en su caballo, allí se encuentra con el Señor, con aquella luz que lo tumba y lo derriba del caballo? Así cae Pablo y a los pies del Señor le pregunta, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dice, ve a Damasco, entra a la ciudad y se te dirá qué hacer. Él, dice la Biblia, que después de ese encuentro queda ciego físicamente. Y dice la Biblia que él por 3 días está en Damasco y está orando. Viene la voz de Dios a Ananías y le manda que vaya a tal lugar donde estaba Pablo, que estaba orando, y que vaya para que toque sus ojos y Pablo reciba la vista. Ananías obedece al Señor después de cuestionarlo, como todos sabemos lo que enseña el pasaje, pero él va. Se encuentra con Pablo y le dice, hermano Pablo, que el Señor que se te apareció en el camino me envió para que reciba la vista. Pone las manos sobre los ojos de Pablo y los ojos de Pablo se abren y Pablo ya no está ciego físicamente, vuelve a recibir la vista. Uno mira este detalle, ¿no? Pablo vuelve a recibir la vista. Él veía, no era ciego de nacimiento. Lo interesante es que a partir de ese momento en la vida del apóstol Pablo, el apóstol ahora tenía 2 vistas. La vista física que había perdido por 3 días, pero ahora él tenía ojos espirituales. Y Pablo a partir de allí iba a comenzar a ver lo que nunca pudo ver, aún teniendo toda la religión farisaica encima y todo el conocimiento de la ley, seguía siendo tan ciego como cualquiera. Pablo ahora tenía ojos espirituales y Pablo iba a poder ver lo trascendente. Ahora, lo lindo de esto es que no solamente Dios hizo eso con Pablo, lo hizo conmigo, lo hizo con cada uno de los que somos hijos de Dios. Y es interesante poder esta noche compartir esto. Esto es lo que yo quería compartirlo, hermanos. Lo que es el progreso cuando uno tiene ojos espirituales. El progreso en la vida normal de cualquier cristiano, de cualquier ser que reciba a Cristo como Salvador personal. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando el profeta Eliseo estaba allí y estaba el siervo de Eliseo en medio de un gran conflicto, porque ellos tenían que enfrentar al ejército enemigo, y eran muy poquitos esos. ¿Recuerdan? Se lo podemos ver en el Antiguo Testamento, segundo libro de Reyes. Allí está Eliseo y el siervo de Eliseo está muy, pero muy preocupado. ¿Qué hacemos, Eliseo? Le dice, somos poquitos, esos son cantidad. Entonces Eliseo estaba tan tranquilo. Entonces Eliseo ora y le dice a Dios, Señor, abre los ojos. Abre los ojos del siervo para que vea. Y Dios responde a la oración, le abre los ojos al siervo de Eliseo, y cuando mira a los montes ve un ejército de ángeles, que era superior al ejército que ellos iban a enfrentar. Ahora, qué interesante que es esto. Cuando los ojos espirituales nuestros son abiertos y comenzamos a ver lo que nadie puede ver. Porque el Hijo de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, el que ha sido salvado, sellado con el Espíritu Santo, tenemos la posibilidad de ver. Pablo escribe en la primera carta, en la carta a los Efesios, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado. Los ojos abiertos. Y así nosotros podemos ver lo que significa y lo importante que es para nosotros poder aprender esta noche de algo tan fundamental como es poder abrir nuestros ojos espirituales y poder ver más allá de lo que ningún ojo humano puede ver. Fíjense que hay personas muy estudiosas en el mundo, hay doctores, hay ingenieros, hay personas que son capacísimas en cuanto al conocimiento humano, pero ellos pueden leer la Biblia y no pueden ver más allá de lo que la letra de la Biblia dice, pero cualquier persona que tiene a Cristo puede ver mucho más allá de lo que es la letra, puede ver lo trascendente. El salmista decía, este Dios nos guiará aún más allá de la muerte, porque los ojos espirituales cuando se abren nos ven y nos muestran aún lo que viene después de nuestra partida de este mundo. Allí aquel hombre
sus ojos fueron abiertos. Y quiero que miremos 3 pasos esta noche, en los minutos que tenemos. 3 pasos, ¿sí? Dice capítulo 9 de Juan, leemos, ¿sí? Versículo número 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Fue y me lavé y recibí la vista. Fíjese cómo él responde acerca de Jesús. ¿Qué es para él en ese momento Jesús? Y el texto dice, aquel hombre. Cuando él tiene que responder acerca de quién fue que le abrió los ojos, dice, aquel hombre. Él podía ver en Jesús a un hombre, pero solamente un hombre. Fíjense cómo esto ocurre normalmente en muchísimas personas. Pueden leer la Biblia, pueden escuchar de Jesús, pero ¿qué ven? Un hombre. Y hay muchas personas que creen y dicen, Jesús fue un buen hombre. Es verdad que fue hombre, pero no pueden ver lo que usted y yo podemos ver. Jesús es más que un hombre, Jesús es Dios. Es Emmanuel con nosotros. Indiscutiblemente grande, dice la Biblia, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ahí está Dios. Pero en ese momento, él solamente ¿qué veía? Un hombre. Ahora, es normal, es común de que cuando una persona comienza sus caminos en el Señor, ¿qué sabe de Jesús? ¿Qué sabemos nosotros de Jesús cuando llegamos al conocimiento de la verdad? Que es un hombre. Ahora, el problema es que si yo me quedo ahí y no avanzo, porque el pasaje nos va a mostrar un lindo camino de crecer, de avanzar. Él dice, aquel hombre. Y es verdad que Jesús es hombre, pero a la vez es el eterno Dios. Por eso Timoteo cuando escribe dice, hay un solo Dios, ¿sí? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, sí es hombre Jesucristo. Pero para ser un mediador entre Dios y los hombres se necesita más que ser un hombre, ser Dios y ser hombre. Pero él veía hasta ahí un hombre. Segundo paso, capítulo 9 del Evangelio de Juan, verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Llega el momento en que los fariseos lo comienzan a interrogar, y lo interrogan fuerte, lo interrogan duro. Y no vamos a leer todo ese pasaje porque es lo que viene después. Pero aquí a él le preguntan, lo presionan, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Le dice. Bueno, él ahora no va a decir que es un hombre, él va a decir que es profeta. Ahora, es interesante, ¿no? De pronto ya no es tan solo un hombre, es profeta. El judío sabía muy bien lo que significaba esto. El profeta era un hombre igual, pero era un hombre que era llamado por Dios y era el instrumento por el cual Dios iba a hablar al pueblo, iba a hablar a la nación, por el cual Dios iba a hablar a los hombres. Y es verdad que él era profeta. Jesús cumplió el rol de profeta. Pero este hombre hasta ese momento de pronto tiene un poquito más de luz, ¿no? Como que avanza un poquito más. Es profeta. Él me va a decir lo que Dios dice. Él me va a mostrar el camino para aquello que está bien y aquello que está mal. Porque Jesús sigue siendo, cuando uno abre la Biblia y escucha la palabra de Dios, es Jesús que sigue hablando. Y mostrándonos el camino correcto, el camino que nos lleva a la vida. Y también nos va a hablar de un camino ancho que lleva a la perdición y que muchos son los que entran en él. Él es profeta. Y qué importante que es poder escuchar la voz del profeta. Moisés ya había dicho en la antigüedad que Dios le iba a enviar un profeta a la nación, y el que no escuchara la voz del profeta tenía que ser erradicado del pueblo. Qué bueno que es escuchar la voz de Jesús. Necesitamos escuchar la voz de Jesús. Para él era un profeta. Ahora, sigue la historia, ¿no? Sigue el relato. Avanzamos un poco más en la lectura, y entonces llegamos al capítulo 9, versículo número 35, porque ¿qué ocurre después? Si sigue leyendo el pasaje, no lo vamos a hacer. Él es expulsado de la sinagoga. Dice verso 35, capítulo 9, verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado.
y hallándole le dijo, hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquí una pregunta directa, punzante, de Jesús a este mismo persona. Ahora, él lo estaba viendo físicamente en ese momento, tenía a Jesús delante de él. Pero ahora la voz de Dios que hablaba a su corazón, y dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú? Ahora miren, si nosotros preguntáramos esto hoy, todos levantarían la mano en una iglesia, todos levantarían la mano en un club. Vamos al supermercado y todos levantarían la mano en el supermercado. Pero miren lo que ocurrió. Verso 36. Respondió él y dijo, es decir, el ciego que ahora veía. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es el Hijo de Dios? Verso 37. Y miren qué maravillosas palabras. Jesús le dijo, pues le has visto. El que habla contigo es, le has visto. Ahora, ¿qué es lo que había visto este hombre de Jesús? Su rostro, sí. El físico, sí. Pero este había visto algo más, la obra de Dios en su propia vida. Él había visto algo que nadie le tenía que contar. No era lo que otros podían contar. No es como, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús está frente a Pilato? Y Pilato le pregunta, ¿eres tú rey? Jesús le hace esta pregunta y le dice, ¿dices esto por ti mismo o porque otros lo han dicho? ¿Dices esto porque lo escuchaste o es tu experiencia? Jesús le dice, pues le has visto. ¿Qué momento para ese hombre en ese lugar? Estaba frente al Hijo de Dios, frente al Salvador de su alma. Pues le has visto. El que habla contigo es. Ahora miren lo que ocurre. Verso 38. Y él dijo, creo. Ahora, lo interesante de esto es, miren, la Biblia es fantástica, es maravillosa, por eso la Biblia es lo más grande que nosotros tenemos. Dice creo, porque hay muchas personas que dicen creo, y aún nosotros muchas veces decimos creo. Creo, pero miren lo que sigue, lo que dice el texto. Verso 38. Y él dijo, creo, Señor, número 1. 2, le adoró. Le adoró. Estaba reconociendo que el que estaba allí era Dios, porque Dios es el único ser digno de adoración. Ahora, él no tenía discipulado, él no tenía nada de este tipo de cosas que por ahí nosotros tenemos hoy, pero sí tenía la experiencia real en su vida de la obra de Jesús en él, de que no solo le había abierto los ojos físicos, sino que le había abierto los ojos espirituales. Y ahora podía ver quién era Jesús. Y dice el texto así, creo. Qué fácil es decir, qué fácil es. Ya que tenemos la escritura podemos decir, creo. Qué fácil que es decir creo. Pero miren, la evidencia de una fe genuina se manifiesta en lo que sigue. Le adoro. Le adoro. Una experiencia espiritual que viene cuando nuestros ojos se ven y podemos ver quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Mire, cuando uno mira la vida, en la palabra de Dios, lo que es la adoración, y cuando uno puede experimentar esos momentos de adoración, sobre todo en la cena del Señor, cuando abrimos nuestro corazón a Él, adoramos con todo nuestro ser, es mucho más que una reunión común. ¿Usted se acuerda de Abraham? Abraham, el que fue llamado amigo de Dios. Cuando él llegó el momento donde Dios lo probó de una manera tremendamente grande, pero infinitamente grande, cuando él lo llama Abraham, Abraham, y él le dice, heme aquí. Y él le dice, Abraham, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien ama, y llévalo al monte allí y sacrifícalo. Y Abraham toma a su hijo, prepara la leña y 3 días de camino llegan al monte. Y él le dice a sus criados,
espérennos acá, porque nosotros subiremos, adoraremos y volveremos. Abraham así tuvo la experiencia de adoración más grande de su vida. ¿Saben por qué? Porque así por primera vez aparece la palabra amor, cuando Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo a quien amas y sacrifícalo en holocausto allí. ¿Saben por qué? ¿Qué enseñanza hay allí? Cuando uno adora a Dios, no puede tener algo y coloque delante de Dios. Dios debe ser primero en la vida. Y Abraham iba a tener la experiencia de adoración, donde iba a poner a ese hijo que tanto amaba en segundo lugar, para poder adorar a Dios. No se puede adorar a Dios si hay algo antes entre Dios y nosotros. Dice que está mal amar a un hijo. No, por supuesto que no está mal. Pero la experiencia de adoración es cuando no hay nada que se interponga entre mi corazón y Dios. Donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Ahora, llegó este muchacho, este hombre, a la experiencia, diríamos, más sublime de servicio a Dios, porque el servicio más sublime, más grande que podamos hacer a Dios, es adorar a Dios. Todo lo demás es consecuencia de mi vida de adoración. Porque yo puedo tener mucho servicio, pero cuando llega al tribunal de Cristo puedo descubrir que es madera, heno y hojarasca. La experiencia de adorar, como tuvo ese hombre. Fíjense en cómo lo que es la obra de Dios en la vida de un hombre, ¿no? Fíjense, cuando uno mira el pasaje, considera la escena, la misma Biblia dice, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Dependía de otros. Ahora ya no estaba sentado, ya no estaba mendigando. Estaba en pie. Estaba frente al Señor y estaba adorando a Dios. Fíjense, cuando uno aplica esto a la vida espiritual, ¿no? Cuando hay creyentes que de pronto, muchas veces nos pasó, nos puede pasar, estamos mendigando que otros nos den algo para nuestra alma. No leo la Biblia, no entro al santuario, no confieso mi pecado, no tengo experiencia de adoración. Entonces estoy esperando que venga otro hermano y me dé algo. Fíjense, este hombre ya no mendigaba. Él iba a la fuente, de la fuente misma iba a recibir lo que todo ser humano y lo que mi alma necesita. Creo, dice, creo, y le adoró. ¿Cómo uno puede ver ese paso progresivo, no? Al principio se acuerda que dijo él, es un hombre, nada más. Pero siguió. Ahora es un profeta, ahora lo escucho, voy a escuchar qué dice. Porque me va a mostrar el camino que me lleva a la vida, me va a librar de muchos errores. Tercero, creo, Señor, y le adoró. Uno piensa, ¿no?, en el ser humano. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro cuerpo lo saciamos con un buen descanso, como una buena comida. Qué bien que nos hace eso, lo necesitamos. Nuestra alma está de pronto feliz con toda esa área de emociones de la esposa, los hijos, el cariño de los hermanos. Nuestra alma se llena, se alegra. Pero nuestro espíritu, ni la mejor comida, ni el mejor descanso, ni la mejor familia, ni los mejores hermanos pueden llegar a llenar lo que solo el espíritu lo puede llenar el Señor. Creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Y concluimos leyendo los versículos que siguen. Dice así. Respondió él, verso 36, y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo es. Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Verso 39, Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean sanados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces así Jesús va a contrastar lo que ocurre con los fariseos, ¿no? Y los fariseos le van a decir, ¿nosotros somos ciegos? Y Jesús le va a decir, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado. Pero ahora por lo que decís,
por lo que decís. Si fuerais ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Saben lo que pasaba con los fariseos? Que uno tiene que tener mucho cuidado. Recuerdo, no sé si fue en el Campagaima, en la grabación del Campagaima, Carlos Ruiz dijo, todos nosotros tenemos un enano fariseo dentro de nosotros. Esa frase que marcan, penetran hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿no? ¿Qué creían los fariseos? Ellos se creían que sabían, ellos se creían que veían, tenían la ley, el conocimiento, pero no tenían luz, no tenían ojos espirituales. ¿Y saben cuál era su problema? Que ellos no podían ver su propio pecado. El problema del fariseo era que no podía ver su propio pecado. Cuando Jesús enseñó en Lucas la parábola del fariseo y el publicano, ¿recuerdan? Uno puede ver así como Jesús descubre el corazón de alguien, como ese fariseo. Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No bebo, no robo, no tomo, no adultero. Doy diezmo 3 veces, ayuno 3 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que... Yo soy una buena persona. No podían ver su propio pecado. Porque lo que trae, cuando Dios abre nuestros ojos, ¿saben lo primero que hace Jesús? Mostrarnos nuestro pecado, mostrarnos nuestra condición, mostrarnos nuestra condenación. Dice Juan, el capítulo 1 de Juan, verso 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Bendito el día que el Señor nos alumbró y nos mostró nuestro corazón y nos mostró nuestro pecado. Porque cuando vimos nuestro pecado pudimos ver al Cordero de Dios colgado en el madero. Y cuando vimos nuestro pecado, pudimos ver con esos ojos que solo Dios puede dar, cómo Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y así comenzamos a ver cosas que no podíamos ver. Dios es justo, Dios es amor, Dios me ama. Cristo se entrega por mí, para salvarme, para perdonarme. Terminamos aquí. Y ojalá que el Señor nos ayude. Yo necesito esto cada día. Yo siempre que abro mi Biblia leo al Señor. ¿Se acuerdan del Salmo 119? Abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Hay muchas cosas que muchas veces obnubilan nuestros ojos espirituales y no podemos ver lo que necesitamos ver. Quiera Dios el Señor que en esta noche podamos ver lo que Él quiera que tenemos que ver. Hermanos de Madrid, queridos, muchísimas gracias y que Dios les bendiga.